declare: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos vida y esperanza en ti. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida. El Señor, iglesia, es el único en el cual podemos encontrar palabras de vida. Es Él, aquel que levantó al caído. Es Él, aquel que no juzgó al pecador, sino que extendió su mano de amor y misericordia, y tal cual como hizo contigo y conmigo, ha hecho con todas las naciones de la tierra. Nos ha perdonado, nos ha aceptado, cambió nuestras vestiduras que eran harapientas, vestiduras de pecado, de maldad. Apartados de Él estábamos y el Señor nos tomó, nos dio un anillo que representa un pacto con Él. Nos cambió nuestras vestiduras por vestiduras de salvación. Como a novia me atavió, dice la palabra. Y hoy podemos estar agradecidos con nuestro Dios, levantarnos esta mañana del lunes, empezando la semana, y estamos seguros de que Dios está con nosotros. Podemos empezar una nueva temporada, una nueva semana, agarrados y cimentados en el amor profundo de nuestro Dios. Y todos los que estamos en este lugar no somos exceptos de esto, no estamos por fuera de su gran misericordia y de su gran amor. Yo bendigo su vida, a todos los que están aquí presentes. Le pido al Señor cada momento, aunque no me estén viendo de continuo por cuestiones laborales, cada momento le pido al Señor que Él permita que podamos aumentar más en el conocimiento de su gracia. Esto hará, iglesia, que estemos seguros y confiados pese a todo lo que nos rodea. Y qué bueno ha sido Dios con nosotros como iglesia, que hemos podido ver en la palabra, no solamente en esta temporada, sino en todas las temporadas que nos ha permitido estar en este devocional, aprender que pese a las dificultades y pese a lo que pueda estar rodeando el mundo, porque si no se acuerdan, yo les recuerdo, este devocional comenzó en el peor momento de este siglo. En el peor momento que pudo estar pasando la tierra en este siglo, este virus mortal. Y a pesar de todas estas pruebas y a pesar de todas estas dificultades, podemos decir: tengo la victoria en Cristo Jesús. Y yo quiero animarle a usted en esta mañana que levante su voz y diga conmigo: yo tengo la victoria. Vamos, dígalo, así no se sienta vencedor, declárelo con su palabra. Algún momento llegará usted a verlo, diga: yo tengo la victoria. Así tal vez usted se esté viendo hoy enfermo, debilitado, tal vez usted se esté viendo con problemas económicos o familiares, diga: yo tengo la victoria en Cristo Jesús. Esto es lo que dice la palabra. Iglesia, no estamos aquí en vano. El Señor nos puso en este tiempo. Sí, así como usted lo está escuchando, el Señor tenía algo preparado para usted, para mí, para estos tiempos. Y Él quiere usarte a ti para llevar una palabra de gracia. Esto no se trata de un club de enseñanza, de un club de eruditos bíblicos. No, aquí estamos personas entendidas de que no merecemos nada, de que todo lo hemos recibido del Señor, nuestros empleos, nuestros hijos, la posición que tenemos, todo esto el Señor lo ha permitido para llevarnos aún más. Y este es el año del más. Y tal vez algunas personas se han sentido confrontadas diciendo: bueno, pero el pastor al principio de año dio una palabra poderosa en el Señor de que este año recibiremos más, y resulta que precisamente en este año se revienta una guerra mundial, bueno, no mundial, allá entre dos naciones, Rusia y Ucrania. Y precisamente en este año se levanta ahora que es que la guerrilla quiere tomarse el país. Y entonces, ¿dónde está ese más? Iglesia, tenemos que ser entendidos de los tiempos. Tenemos al verdadero maestro de la palabra. Él es la palabra viva. El Señor es el verbo hecho carne, la palabra hecha verdad. Y Él estuvo en medio de nosotros y Él nos habló y nos advirtió sobre estos tiempos. El Señor precisamente el día de ayer comenzó
hablándonos a través de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y esta enseñanza la dio nuestra amada hermana Emisita María de los Ángeles, la cual ha sido una enseñanza magistral, diría yo, con mucha sencillez, pero directo al grano, directo a lo que tenemos que nosotros como iglesia aprender. Y digo directo porque muchas personas allí afuera le meten tanto adorno, incluso tantos conceptos personales a la palabra, le meten tanta filosofía y tanto entendimiento natural de lo que en nuestra concepción creemos, pero no vamos directamente a los pies de Cristo. Recuerden esa escena de la palabra cuando estaba Marta sentada a los pies de Cristo. Cristo le dijo a Marta, le dijo a Marta: Marta, estás afanada, estás haciendo muchas cosas, estás creyendo que con lo que tú haces estás agradándome, pero realmente la parte que no le será quitada es la que está haciendo María, la cual está a mis pies. Y yo invito una y otra vez a la iglesia de Jesucristo a estar a los pies de Jesucristo. ¿Entienden? Quiero que una y otra vez usted entienda que separados de Él nada podemos hacer. Y sí, iglesia, estos tiempos que estamos viviendo son difíciles, claro que sí, representan una prueba para nuestra fe. Y de esto hablamos, si no estoy mal, hace un poco tiempo, hablando del zarandeo. Lo que sucede con todas estas cosas que están alrededor de la tierra, vuelvo a hacer referencia a la guerra de Rusia con Ucrania y acá los falsos positivos de la guerra interior en Colombia. Esto lo que trae es una prueba para nuestra fe. Usted es probado en la fe. La palabra del Señor nos muestra aquí en la Reina Valera, en Mateo 24, unas palabras de Jesús llenas de mucha gracia, como siempre. Nuestro amado Salvador nos quiso advertir sobre todas estas cosas, y aunque sabemos y de hecho conocemos la palabra, muchos de nosotros la conocemos incluso de memoria, se nos olvida que el Señor siempre habló lleno de gracia. El Señor siempre habló palabras de vida. El Señor siempre habló con misericordia, con profundo amor por nosotros. Él no habló esto que voy a leer en el versículo 24 de Mateo, no lo habló para señalar, para juzgar y para condenar. Vamos a leer el verdadero contexto con entendimiento de lo que dijo Jesús. Sus palabras de vida dijeron: cuando Jesús salió del templo, estoy leyendo la Reina Valera, Mateo 24, por favor présteme mucha atención porque esto le va a traer paz y tranquilidad a usted acerca de lo que está sucediendo en estos tiempos. Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Y yo quiero que por favor, y ya con esto, si usted lo entiende hasta aquí, me doy por bien servido. ¿Cuál fue la actitud de sus discípulos? ¿Cuál fue la actitud de la iglesia futura? Recuerden, de los discípulos salimos usted y yo, la iglesia, el remanente del Señor. ¿Cuál fue la actitud que ellos tuvieron con Jesús? Dice la palabra: se acercaron sus discípulos. Iglesia, esta debe ser nuestra actitud día tras día, acercarnos a Él. Mire que sus discípulos se acercaron a Jesús y le mostraron los edificios. Ellos estaban en una conversación natural. Le mostraron los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿ustedes ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire, Jesús es tan bueno, iglesia. Diga conmigo: Jesús es bueno. Dios es bueno. Jesús, siendo Dios, es tan bueno con la iglesia que aprovechó cada circunstancia, no perdió el tiempo en ningún momento para enseñarnos cosas. Y Él sabía que en un futuro no muy lejano, en un año 2022, habría un grupo de sus hijos, la iglesia de Jesucristo,
estaría preguntándose el porqué de las cosas que suceden. Estarían allá tal vez afanados y turbados como Marta, buscando escondederos de peso. Y tal vez muchos de la iglesia, él sabía que en ese 2022 habrían personas diciéndose, ¿por qué Dios permite la guerra, pastor? Y estas cosas no las entendemos porque no hacemos lo que los discípulos hicieron. Acercarse a Jesús. Diga conmigo, acercarse a Jesús. Y si aún está ahí conectado, por favor, escríbanos sus comentarios. Quiero ver a todo el mundo escribiendo sus comentarios. Se acercaron a Jesús. O diga, yo me acerco a Jesús esta mañana. Continúa la palabra del Señor diciendo en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron nuevamente. Hay que estar agarrado, acercado al Señor, apartándose de todo el mundo, dice la palabra. Se apartaron de las multitudes, se apartaron del grupo de los demás y se acercaron a Jesús. En esto siempre encontraremos sabiduría. Cuando tú tomas la decisión, iglesia, el día de hoy, de apartarte de las noticias, en el caso de Colombia, las noticias pagas y mal dadas, esas noticias que generan solamente miedo, incertidumbre, tienes que acercarte a Jesús. Cuando estamos rodeados de la multitud diciendo, viene el fin del mundo, se va a acabar la tierra, la tercera guerra mundial, los tiempos proféticos se cumplieron, y todas estas cosas que ahorita se escuchan, acércate a Jesús. Él es quien tiene palabras de vida. Los discípulos, dice la palabra en el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron una vez más a Jesús, apartándose de los demás. Se acercaron a Jesús y se apartaron de todo lo que no era la palabra de vida. Y le dijeron, Señor, por favor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, porque si hay algo que tú tienes que tener muy en claro, si hay algo que no puedes dejar de conocer y de saber y de vivir en esta verdad, es que cada vez que tú vienes al Señor a pedirle que te guíe, que te responda, el Señor siempre responderá. El Señor siempre tiene algo para darte. Amén. El Señor respondió a esta pregunta, esta interrogante que tenían allí sus discípulos, y Él les dijo, mirad, que nadie los engañe. Y esto ya lo he enseñado en el discipulado bíblico. Me alegra que algunos de los que estén aquí lo hayan podido hacer. Me causa gran tristeza y dolor que muchos no lo hayan podido hacer, porque en el discipulado bíblico hemos explicado todo esto detalladamente. Pero mire que la respuesta de Jesús comienza no diciéndoles, por favor, mire que van a haber guerras de Rusia contra Ucrania, mire que van a haber terremotos, mire que van a haber inundaciones, mire que va a haber hambre. No, el Señor lo primero que les advierte a la iglesia es que nadie te engañe, iglesia. Que nadie venga hoy a decirte lo que no está escrito, aún que nadie venga a decirte a medias lo que está escrito, porque eso es lo que lastimosamente vemos hoy en la iglesia. Verdades a medias, personas enseñando la mitad de la porción de la palabra y la otra mitad de lo que yo pienso. Y no podemos enseñar de esta manera, tenemos que enseñar de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor. El Señor les dijo, mire, yo les quiero advertir a ustedes, antes que cualquier cosa, antes de hablarle de guerra y de rumores de guerra, antes de hablarles de hambres, pestes y destrucciones, de que reinos se levanten contra reinos, antes de todo esto, yo quiero advertirle a ustedes, iglesia, que van a venir personas aprovechándose de estas verdades para engañarte. Que nadie os engañe. Oiréis, dice la palabra, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Eso es lo que estamos escuchando en estos momentos. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. Aquí el Señor nos está dando una palabra de aliento, palabra de vida.
A pesar de que vengan personas dispuestas a engañarnos, vengan guerras y rumores de guerras, el Señor nos advirtió que nada nos turbe, que nada nos robe la paz. En la Nueva Traducción Viviente, la tengo aquí a la mano, también dice de la siguiente manera, versículo 5, versículo 4, Jesús les dijo, no se dejen engañar de nadie, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán que yo he mandado decir un montón de cosas que no he dicho. Yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Oirás de guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Esta es la palabra del Señor. No se dejen llevar por el temor, iglesia. Sí, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que estos tiempos son difíciles, como lo dije al principio. En que sí, la guerra para nada es buena. En que sí, todos tenemos miedo de que este loco de Putin se le dé por oprimir el botón de autodestrucción y resetee al mundo. Pero que nadie se turbe en su corazón. Leímos al principio de esta mañana que Él es nuestro buen pastor y Él cuida de ti. El buen pastor cuida de sus ovejas y Él no dejará que nada te falte, iglesia. Puede ser que ese presidente loco de allá de Rusia y muchos otros que están por acá más cerquita, que están bien locos y bien desfasados del amor de Dios, se les ocurra levantar leyes para oprimir al pueblo, se les ocurra oprimir el dedo para la guerra, que lo hacen continuamente. Colombia no ha estado lejos de esto. Pero a pesar de que ellos hagan y quieran hacer cualquier cosa, tú tienes que mantenerte aferrado a la palabra. Y ella dice que el Señor te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, que te dará de beber aguas de reposo, que permanecerás en pastos delicados donde el Señor te hará descansar. ¿No te parece esto hermoso de tu Señor? A pesar de las guerras, el Señor dijo, no se turbe tu corazón. No entren en pánico. Es verdad que estas cosas deben suceder, dijo el Señor, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Y termino leyendo acá la Reina Valera, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos. Todo esto ya lo hemos vivido en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Y yo quiero con esto aclarar, porque pareciera que aquí Jesús está diciéndonos, no, mire, por favor, crucen los deditos, porque es que resulta que después de la guerra de Rusia y todo esto, ustedes van a sufrir más. No. Aquí habla que luego vendrán más, hablando en un marco ampliado. Pero lo que nosotros tenemos que saber, iglesia, es que en el tiempo en que se desate el caos verdadero, el tiempo en que realmente haya un crujir de dientes, como dice la palabra, el tiempo donde no sean los principios de dolores, como habla aquí la palabra en el versículo 8, sino que realmente ya esté todo junto, las calamidades, los terremotos, el gobierno anárquico sobre la tierra y la posesión de los grupos terroristas y tantas cosas que se ven venir. Cuando todo esto suceda, la iglesia estará a salvo en las bodas del Cordero. Muchas personas han querido enseñar acerca de esto, sembrando terror, pánico y temblor y miedo en la iglesia. Pero lo que tenemos que ver es que si nos acercamos a Jesús, y con esto termino, hay mucho hilo aquí por tejer, mucho aquí por desmenuzar. Y vuelvo a decirles, si no vieron la enseñanza del día de ayer, y qué bueno que Miss María se deje usar del Señor, estamos conectados. Yo le había dicho a mi esposa hace unos días, yo voy a dar la palabra el lunes, porque veo que hay muchas personas que se les olvidó en un momento la gracia del Señor, que su gracia nos sigue, dice el Salmo 23, todos los días de nuestra vida, y que Él, aún en presencia de la guerra,
nos ha preparado un banquete delicioso. Por esto le dije a mi esposa, prepáreme el espacio el lunes, yo quiero hablarle a la iglesia acerca de esto que está sucediendo. Y mal haría yo en ponerme a explicarle a usted lo que está sucediendo políticamente en esta guerra, porque eso es un enredo que lleva años y años, y eso solamente lo entienden los que están allá. Lo único que yo quiero que usted entienda y que necesito que usted entienda es que acercados a Jesús, cuando tomamos la posición de sus discípulos y nos acercamos a Él, escucharemos palabras como tranquilos, no tengan temor, no se turben en su corazón. Tranquilos, no se dejen llevar por el miedo, porque aunque estas cosas deben suceder, y aquí usted tiene que entender, iglesia, que estas cosas tienen que suceder. Dios no las preparó. Dios no se puso a entretejer allá guerras. No, esto ha sido todo. Y si usted no ha visto las enseñanzas de estos últimos días, por acá voy a dejar grabada una que habla acerca de esto. Todo esto que estamos viviendo ha sido nuestra culpa. Aquí no tiene Dios nada que ver. Ha sido la decisión del hombre, de esa ambición, de ese poder de tener más. Esto es lo que está haciendo este hombre allí en Rusia, la ambición de tener más. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos envuelto en tantas cosas parecidas a esta? En el afán, en el anhelo de tener más y más y más, cuando el Señor no se interesa por esto. De aquí vienen tantas guerras, de aquí vienen tantas cosas malas, negativas para la iglesia, para el mundo entero. El amor al dinero, dicen por ahí, es el principio de todos los males. Y esto es lo que está sucediendo. Guerras contra guerras por dinero. Guerras contra guerras por tener más, por mostrar cuán poderoso soy. Pero esto, iglesia, solamente son pensamientos de maldad que andan en el hombre. Nuestra propia concupiscencia, nuestro propio error, nuestro propio pecado nos ha llevado a levantar nación contra nación. Nuestro propio error nos ha llevado a odiar a nuestros enemigos, a quererlos muertos, cuando el Señor nos enseñó a perdonarlos, cuando el Señor nos pidió que tuviéramos misericordia y oráramos aún por los que no nos caen tan bien. Pero nosotros, como buenos cristianos aferrados a la palabra y ojalá preparados en guerra, comenzamos a hacer oraciones contrarias contra aquel, contra aquello. Y se nos olvida porque no hemos estado a los pies del Maestro, porque no hacemos lo que continuamente hacían sus discípulos, acercarse a Él, apartarse de los demás, hacer oídos sordos a palabras necias y poder entender sabiduría, poder entender palabra de vida, poder entender gracia y favor que solamente están en los labios del Señor. El día de ayer, Emis leyó Segunda de Pedro, capítulo 3, y yo voy a rescatar algo que está escrito. Allí dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Saben, iglesia? Aquí al final de este pasaje de Mateo 24, el Señor les dice en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. El Señor sí nos dio una clave para cuando sea el fin. Aunque nadie sabe la hora, aunque nadie sabe el día, y Él mismo dijo: será como cuando viene el ladrón en la noche, que nadie se lo espera. Ese día es el día del Señor, el día que Él vendrá. Pero tenemos en esto una clave que el Señor nos dio por gracia, por amor, por misericordia para con su iglesia. Tenemos aquí una pista segura, y es que el tiempo que estamos viviendo aún no es el final. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué está tan seguro? Porque la palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá, sí, amados hermanos, pero el Señor aún aguarda por tu familia que no le conoce. El Señor está aguardando
por tus hijos rebeldes que se fueron de casa para que vuelvan. El Señor está aguardando por la iglesia para que por fin y de una vez por todas decida abrir su boca y enseñar el evangelio, el cual dice aquí en el Mateo 24, en este capítulo, dice que será enseñado por toda la tierra el evangelio. Ninguna doctrina, ninguna otra enseñanza, solo el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Tenemos que esperar y tenemos que estar muy pendientes de que en el momento en que todas las naciones de la tierra hayan sido enseñadas en el evangelio, y yo creo, esto no es algo personal, yo creo que va a tratarse sobre lo que el Señor habló. Va a llegar un momento de un avivamiento, y este momento, este despertar de la iglesia, va a ser enseñándose el evangelio. Iglesias como tiempos de gracia no se pueden acabar. Iglesias como tiempos de gracia tienen que persistir. Iglesias como tiempos de gracia que enseñan el evangelio tienen que levantarse y decirle a las naciones: hay un Cristo que salva, hay un Señor que tiene palabras de vida, hay alguien que está dispuesto a amarte a pesar de tus problemas, y comenzar a extender las manos al caído y levantarlo de su tropiezo, y comenzar a querer perdonar al pecador, comenzar a querer perdonar a aquel que nos hizo daño y amar a nuestros semejantes. Cuando estas cosas sucedan, dice la palabra, vendrá el fin. Así que nadie se desespere por lo que está sucediendo. Estas cosas Jesús, y con esto le pido por favor que lo coloque en letras mayores, con mayúscula, resaltado con negrilla y subrayado, que no fue un profeta cualquiera, que no fue alguien común y corriente, no fue el Hijo de Dios quien dijo que era necesario que estas cosas sucedieran. No se desespere en su corazón. Allá el loco de Putin puede tener un botón de autodestrucción, pero aún no tiene el permiso del Señor para oprimirlo. Así que estése tranquilo, descanse en el Señor, haga lo que Dios le mandó a hacer. Está cerca su venida, sí, esto es totalmente cierto. Los tiempos se están cumpliendo, también todas las profecías, claro que sí. Todo esto es totalmente cierto, pero lo que tenemos que hacer nosotros no es preocuparnos por lo que va a suceder, sino tenemos que preocuparnos es por hacer nuestra parte. Ame a su prójimo, ame a su semejante, perdone, vaya, enseñe el evangelio de gracia. Esto es nuestra tarea como iglesia. Y de esto voy a estar hablando en estos próximos días. Nos hemos desviado de la tarea. Y creemos que el preocuparnos, creemos que el hablar del fin del tiempo y descifrar los misterios que hay en el libro de las revelaciones es nuestra tarea. Estamos equivocados. Nuestra tarea es, iglesia, enseñar. El Señor Jesús, y con esto termino, le dijo a sus discípulos: vayan por las naciones y enseñen lo que yo les dije. Enseñen lo que yo les mostré. Perdonen, amen, sanen, levanten, restauren. Denle alimento a los pobres, y esto lo vamos a ver más adelante, porque aquí en este capítulo 24 no se acaba todo. El Señor habló en un capítulo 25 acerca de esto mismo y comenzó a desmenuzar como un delicioso néctar, una deliciosa miel, el porqué de estas cosas y qué tiene que hacer la iglesia en estos tiempos. Yo te bendigo, iglesia. Espero que esta palabra haya traído paz a tu corazón. Espero que el Señor te esté hablando allí en el lugar donde tú estás. Si tú te dispones hoy, el Señor lo hará. Si tú le permites al Señor, Él abundará en gracia sobre ti. Dile al Señor, levanta tus manos conmigo y dile: Señor, yo quiero que en este día abundes en gracia. Yo quiero, Señor, entender tu favor y tu misericordia día tras día. Yo quiero, Señor, permanecer inamovible, Señor, en esa eternidad de tu amor. En ese amor sobrenatural, en esa gracia sobreabundante, Señor, que nada me pueda conmover, que nada me pueda sacudir de tu verdad, Jesucristo. Hoy permíteme, Señor, a la luz de tu palabra, entender que hay un propósito mayor para mí, Señor, que yo no nací en esta temporada de casualidad, que yo no nací en este país de casualidad, ni siquiera en la ciudad donde estoy
estoy de casualidad. Tú tienes un propósito mayor, un propósito eterno, Señor. Permíteme ser sabio y entendido para ver, Señor, cuál es ese propósito, Dios, que tú tienes con mi vida, con mi familia, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te pido, Espíritu Santo, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento abunde en nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia santa del Señor dice: amén, amén y amén.